amados hermanos y amigos televidentes. A esta hora de la noche les saluda a su hermano en Cristo, Hugo Albornoz. Estamos, amado hermano, en vivo y en directo para todo Ecuador, acá, amado hermano, desde los estudios de su canal Asoma Visión. Muy contentos, agradecidos. El Señor nos ha bendecido grandemente, amados hermanos. En este fin de semana pasado tuvimos la gran visita del pastor Antonio Bolañes, quien estuvo con nosotros compartiendo desde los Estados Unidos de Norteamérica. Estuvo compartiendo con nosotros el mensaje, amado hermano, donde pudimos, en el programa anterior, donde pudimos compartir acerca de lo que está pasando en el conflicto del Medio Oriente. Y el mensaje que se transmitió el fin de semana pasado, el día domingo, fue verdaderamente impactante para mucha gente, muy importante. Mucha gente llamó, nos escribió, fue una bendición muy linda. Por eso, amado hermano, y por petición de todos los hermanos que nos han escrito y que nos han llamado, vamos a reprisar, vamos a volver a pasar el programa, pero hoy lo vamos a pasar, hoy día sábado, lo vamos a pasar el que salió el día domingo pasado. Porque todos los hermanos que no pudieron verlo, que sintonizan el día sábado y no pudieron verlo el día domingo, hoy que es sábado vamos a pasar este mensaje, amados hermanos, que nos acompañó el pastor Antonio Bolañes, donde se expuso claramente y abiertamente, amado hermano, el conflicto del Medio Oriente, donde se expone a cabalidad, hermano, todos los ataques cobardes de todos los países enemigos de Israel que hicieron contra Israel en estas semanas pasadas. Así que les invitamos, amado hermano, en este momento para que vamos a ver el programa que salió el fin de semana anterior, el día domingo. Lo vamos a ver ahora en vivo y a todo color para todos ustedes, hermano, para que usted tome nota, se informe, porque este programa está tremendo, hermano. Dios me los bendiga. Vamos, recuerde que nos cambiamos de templo, ya no estamos en el antiguo templo, tenemos un nuevo templo, que el templo anterior se nos hizo pequeño, hermano, tenía una capacidad máxima de 200 personas y se nos hizo pequeñito. Arrendamos uno más grande, este tiene capacidad para 500 personas y esos cultos están gloriosos. Le invitamos para mañana domingo. Yo voy a estar dando la palabra ya en el templo Israel, así que véngase para que usted esté escuchando la poderosa palabra del Señor. Ahí están apareciendo la dirección, los números de teléfono. Para cualquier duda, llámenos, contáctese con nosotros. Vamos a escuchar entonces este programa que ya había salido el fin de semana pasado y espero que sea una tremenda bendición para todos ustedes. Dios les bendiga. Mi pastor, muy bienvenido a su programa La Verdad os hará libres. Gracias, Hugo, un placer también de nuevo estar con ustedes en este programa y saludo a toda la audiencia ecuatoriana, a todo a lo largo del país. Estoy disfrutando estos días aquí en Ecuador, como siempre que vengo, disfruto sobre todo del cevichito ecuatoriano y esas comidas como el seco de pollo, porque el otro casi no lo como, pero el seco de pollo sí es riquísimo. La verdad que pasaría meses disfrutando esa comidita deliciosa. Todavía no he ido a la costa, no conozco la costa, dicen que allá es mucho más rico que Quito. Pues vamos a ver si es cierto, algún día voy a ir. Gloria a Dios para siempre. Qué lindo, amado hermano, que el pastor esté con nosotros acá. Sé que acá en Ecuador le quieren mucho, le aman mucho al pastor, porque la gente así me lo ha hecho saber. Y siempre algunos hermanos me decían, hermano, algún día vendrá el pastor, y aquí tenemos la bendición de que él está con nosotros. Y vamos a ir, amado hermano, a hablar de este tema, mi amado pastor, acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que ha pasado con Israel. ¿Cómo afecta esto? ¿Qué consecuencia ha traído esto? Bueno, indiscutiblemente Israel ha entrado en una crisis tremenda este 2014. No sabemos si es parte, creemos que es parte de la profecía. De hecho, en el mes de abril grabé un estudio recién en Jerusalén titulado El Pacto. En ese tema estoy hablando de la profecía de la semana 70 de Daniel, que la tenemos en este momento en la vuelta de la esquina. Y en esa ocasión yo estoy hablando en Jerusalén y estoy diciendo que se va a echar toda la carne en el asador para obligar a Israel a firmar este pacto con los árabes y palestinos, y que podría ser el pacto ese la semana 70. En esa estoy citando porque está grabado el estudio en abril ahí en Jerusalén. Estoy diciendo las siguientes palabras. Si en estos primeros 4 meses, es decir, de enero a abril, no dan resultado las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos, el nuevo orden va a provocar una crisis en Israel. Le van a provocar una crisis grandísima para obligar a Israel, para meterle miedo a Israel, despertar terror dentro de la población de Israel y de esa manera provocar a que el pueblo de Israel a gritos partidos empiece a clamar por un pacto de paz. Eso yo lo dije en abril, hablando en términos proféticos. Coincidencia o no,
también en ese entonces dije estas palabras: si Estados Unidos no va a poder mantener este pacto de paz, esta negociación de paz, es muy probable que los del Nuevo Orden traigan en mayo al Papa Francisco, y el Papa Francisco va a llevar las negociaciones de paz, se la van a quitar a Estados Unidos y la van a llevar a Roma. Coincidencia, ¿no? El Papa Francisco llega en mayo y anuncia que las negociaciones de paz se trasladan a Roma. Oh. Coincidencia o no, en julio, 8 de julio, surge un incidente en Israel. Paralelamente, unos días antes de eso, los terroristas de Hamás secuestran a 3 jovencitos adolescentes judíos, muchachitos de 14, 15 y 16 años, y posteriormente asesinan a estos 3 niños. Es lógico que el pueblo de Israel se enardeció, y algunos, como sucede en todo pueblo, alguien provocó a otro palestino, y esto provoca que el 8 de julio los terroristas de Hamás desatan una andanada de disparos de misiles hacia las poblaciones civiles de Israel. Y de momento Israel, de la noche a la mañana, se ve con una lluvia de misiles en forma indiscriminada de parte de Hamás. Y las sirenas en Israel empiezan a sonar en todo. Y los judíos tenían que salir bajándose de los buses, tirarse sobre el piso, salir de sus casas. Tenían 1 minuto para buscar un refugio con sus niños. En las escuelas los niños interrumpir abruptamente las clases y correr las maestras con sus niños a cubrirlos sobre sus cuerpos, sobre los niños. Cuando Israel se ve de esta lluvia de misiles de parte de los terroristas de Hamás, Israel decide defenderse. Amén. Y está en su derecho, como le dijo el presidente Barack Obama, quien fue su primer respaldo de Israel. Estados Unidos dijo: Israel tiene derecho a defenderse. Israel en ese momento tenía 2 opciones, de las que vamos a hablar en él. 2 opciones. La primera opción era quedarse de brazos cruzados y dejar que los terroristas de Hamás le llovieran con los más de 5,000 misiles que le han enviado, y que Israel se quedara a brazos cruzados sin defenderse, y que los terroristas de Hamás le mataran miles, tal vez decenas de miles de israelíes, niños, jóvenes y adultos, para que el mundo tuviera pesar de Israel. O sea, en otras palabras, Israel tenía la opción de quedarse de brazos cruzados para tener contento al mundo y que Israel pusiera las decenas de miles de muertos, o 2, que Israel tomara la decisión de defenderse. Solo que si Israel se defendía, el mundo se iba a volcar contra Israel. Es la incoherencia política que estamos viviendo. Nadie quiere que Israel se defienda. Nadie quiere que Israel se defienda. Pero si Israel se defiende, entonces todo el mundo comienza a criticarlo. O sea, en otras palabras, el mundo como que lo que quiere ver es víctimas israelíes, muertes israelíes. Las noticias malintencionadas de los europeos era: ¡qué barbaridad! Tantos civiles palestinos muertos y soldados israelíes apenas. O sea, que lo que querían ellos era ver multitudes de israelíes muertos para que estuvieran emparejados, como que si Israel se metió en una competencia con Hamás de decir a ver quién es mejor, si tú o yo, y a ver, entonces tenemos que equilibrarnos, tú un caballo veloz y yo otro caballo veloz. Israel no se metió en una competencia. Israel no declaró guerra a Hamás. Israel fue atacado de una forma indiscriminada. Israel, si se quedaba de brazos cruzados, iba a tener decenas de miles de muertos. Israel no iba a quedarse de brazos cruzados, no iba a esperar que le pasara lo que le pasó en el holocausto nazi. No. Donde sí. Mi pastor, y es lo que haría cualquier país. Exactamente. Es lo que haría cualquier país, defenderse. Lo mismo yo le he dicho cuando estuve en Edmonton y vinieron evangélicos enardecidos porque yo estaba hablando a favor de Israel. Oiga bien, evangélicos enardecidos. Dios mío. Y me decían,
Yo le decía a una muchacha enojadísima, yo le decía, te voy a decir algo muy sencillo. Si tú tienes un vecino al frente y ese tu vecino comienza a hostigarte y a lanzarte toda clase de objeto a tu casa y quebrar tus vidrios y aterrorizar a tus niños de tal manera que constantemente tus niños tienen que estarse metiendo debajo de la cama, ¿qué vas a hacer tú? ¿Quedarte de brazo cruzado o responder a ese vecino? Aunque ya sabes que ese vecino va a utilizar a sus niños como escudo, vas a decir tú, bueno, que me sigue atacando, al fin y al cabo no lo puedo atacar porque él está utilizando escudos humanos. Dime, usa tu raciocinio, ¿qué vas a hacer tú? Y me dijo, aunque tengan escudo, voy a tener que defender a mi familia. Es exactamente lo que Israel ha tenido que hacerle. Israel no le ha quedado más remedio que defender su pueblo. A Israel nadie lo defiende. A los palestinos todos lo defienden. Todo el mundo. No solamente las 22 naciones árabes. Qatar, el país Qatar, el dueño del Barcelona, del equipo de Barcelona. Qatar los financia. Ahora ya se sabe que no solo financia a ellos, sino que financia a ISIS, a estas bestias terroristas. Entonces, a Hamas todo el mundo lo defiende. Todas las naciones del mundo defienden a Hamas. A Israel nadie lo defiende. Así es que Israel no iba a esperar que alguien lo defendiera. Israel tenía que defenderse. Tenía que defender. Ellos dicen, bueno, pero es que Israel tiene un super ejército, tiene todo eso. Bueno, es que tiene derecho. No, tiene un enemigo que no quiere vivir con él. Tiene un enemigo que no acepta ninguna condición de paz. Tiene un enemigo que reclaman ante el mundo, es que no nos han abierto las fronteras a nosotros, nos tienen, oye, ¿y qué tal si hubieran abierto las fronteras? Sin la frontera abierta metieron 5,000 misiles, perdón, 8,000 misiles. ¿Qué tal si hubieran tenido frontera abierta? Hubieran metido misiles Scud. Entonces... y la magnitud en tamaño del enemigo. Exacto, aparte... Es un enemigo que en su declaración dice que no va a descansar hasta no ver a los judíos lanzados en el Mediterráneo. Entonces ¿qué quiere el mundo? Que Israel diga, sí, son mis enemigos y todo, pero porque si me armo, el mundo me va a criticar, entonces no me voy a armar. No, Israel tiene que armarse, tiene que defenderse. Mi pastor, una pregunta. ¿Qué pasa si Israel baja las armas? ¿Habría paz en el mundo? Se lo comen. Desaparece. Desaparece Israel. Wow. Se lo comen vivo. En el momento que los enemigos de Israel se den cuenta de una debilidad de Israel, se lo comen. Porque hay gente que dice, ¿pero por qué Israel no baja la arma? Y aquí está la respuesta, mi hermano querido. Se los comen vivos. No hay forma. Israel no tiene otra alternativa. No tiene otra alternativa. Cuando en el año pasado, en la crisis del año pasado, en agosto del año pasado, cuando la crisis de Siria, cuando Siria amenazó con atacar a Israel si Estados Unidos atacaba a Siria. Y entonces Israel respondió que si Siria lo atacaba, Israel iba a responder. Y si Israel respondía a Siria, se iban a meter todos los árabes. Entonces la Unión Europea mandó, yo estaba en Bélgica en ese día, cuando el primer ministro de Bélgica dijo en declaración de prensa en Israel, en Europa, suplicando al primer ministro Benjamín Netanyahu que si Siria lo atacaba, que por favor Israel no se defendiera, sino que dejara a la Unión Europea responder en nombre de Israel. El primer ministro de Israel le respondió y le dijo, gracias por la oferta, pero Israel no va a esperar que ustedes nos vengan a defender, porque cuando vengan, ya se lo han comido vivo. Dijo, Israel no va a esperar eso, si nos atacan, nosotros nos vamos a defender. Porque Israel no va a esperar que lo vayan a defender. De aquí que salga una resolución dentro de 3-4 semanas, ya se lo han comido vivo. Entonces Israel tiene que armarse, tiene que estar armado, tiene que tener la superioridad sobre todos sus enemigos, porque la única manera que sus enemigos van a respetar a Israel es que Israel mantenga la superioridad. En el momento que los árabes se den cuenta que Israel no tiene superioridad, se lo comen vivo. Entonces Israel tiene derecho a estar superarmado, porque es su existencia. Si Ecuador se viera amenazado por los peruanos y por los colombianos, por todo, disculpe que utilice esto. Solo un ejemplo. Un ejemplo, si Ecuador se viera amenazado, ¿tiene derecho Ecuador a armarse o no tiene derecho a armarse? defenderse. Y a defenderse. Es lo mismo Israel. Claro, no es el caso de Ecuador, gracias a Dios que no es el caso, pero en el caso de Israel ni es el caso de sus vecinos, son países hermanos y todo eso, pero el caso de Israel no es que tiene vecinos hermanos como nuestros hermanos colombianos o nuestros hermanos peruanos, no, son enemigos acérrimos.
Exactamente, muy diferente. Disculpe la comparación que hice, pero es difícil. O sea, Israel tiene que defenderse. Amado siervo del Señor Jesucristo, vimos como lo que usted nombró, el odio, el antisemitismo que está en todos los medios que usted puede ver, cómo la gente trataba de poner mal a Israel y que inventaban una y otra cosa y la gente cree. Y la sangre que se ve derramada solo es culpa de Israel. Y todos siempre dándole el favor al enemigo y no. Decía un famoso periodista de la década de los 80, cuando las guerras civiles, él dijo dijo, la primera baja de una guerra es la verdad. La verdad es la primera baja. Wow. La desinformación que se dio en este ataque que sufrió Israel por 3 semanas consecutivas sin parar. La noticia que se daba afuera era totalmente malintencionada contra Israel. Las imágenes que mostraban eran las víctimas, entre comillas, palestinas, pero nunca mostraban a la población israelí, a los niños israelíes, nunca mostraban eso. La noticia decían, aviones israelíes y misiles israelíes destruyen escuelas, matan niños en las escuelas, destruyen mezquitas, destruyen campamentos de refugiados. Pero nunca decían abiertamente, en los encabezados era eso. Secundariamente tenía la otra, pero el encabezado era malintencionado. Periodista irresponsable. Nunca decían ellos, los terroristas de Hamas utilizan las escuelas para disparar indiscriminadamente contra el pueblo de Israel. Nunca dijeron eso. Nunca dijeron que en el campamento de Naciones Unidas encontraron todo un arsenal de misiles dentro del campamento de Naciones Unidas. ¿Por qué los de las Naciones Unidas no denunciaron a los terroristas de Hamas? Los túneles que estaban Nunca denunciaron los túneles. Nunca denunciaron que disparaban desde el techo del hospital. Entonces, lógico, la aviación israelí tenía que responder del lugar de donde se disparaba el misil contra Israel. Entonces, utilizaban el hospital ellos. ¿Por qué? Eran astutos. Ellos sabían que las noticias estaban a favor de ellos. Por favor, hermano, atienda lo que está diciendo el pastor, porque esto nos explica. Que por qué usted veía en el noticiero que salía, pero Israel, ¿cómo es posible? Israel ataca un hospital. Aquí está lo que pasaba. Desde el hospital se estaba atacando a Israel. Astutamente. Ellos sabían que al salir el disparado del misil, inmediatamente desde un hospital, la aviación israelí iba a responder al lugar de origen donde se disparó el misil. ¿Y la intención era dejar mal a Israel frente al mundo? Por supuesto. ¿Eso era? Era dejar mal. Y a ellos no les importaba la muerte de sus propios niños. No les importaba la muerte de sus propias mujeres. Ni les importaba, estamos hablando de Hamas. No les importaba. En otras palabras, utilizando. Lástima, este fin de semana vamos a ver este viernes, lástima que no en la iglesia algunos no vinieron para ver donde voy a mostrar lo de Israel. Todos los misiles estoy mostrando allí en Israel cómo Israel mandaba advertencia. ¿Por qué jamás nunca manda una advertencia? No. Israel, con todo y eso, sabiendo que le están disparando, mandaba una lluvia de panfletos advirtiendo a los civiles que huyan de esa escuela, que huyan de esto, porque va a responder al lugar donde se dio el ataque, para evitar minimizar las víctimas. ¿Qué otro enemigo, qué otro que se defiende hace esto y le avisa al enemigo que lo va a atacar? ¿Qué otro? Israel tenía que hacerlo porque sabía que los terroristas de Hamas utilizan a los niños, a las mujeres y a los viejitos como escudo. Por eso Israel tenía que mandar estos panfletos, avisar. Dígame, ¿qué otro que se defiende le avisa al enemigo que lo va a atacar? Pastor, Israel usa las armas para defender sus civiles. Así es. El enemigo usa a los civiles para defender sus armas. Por ejemplo, en las imágenes que ustedes vieron el viernes, hablando de esto, ustedes vieron el viernes de la mujer israelí que cubre con su cuerpo a su niño. Dios mío. Y del otro lado, a los terroristas de Hamas poniendo a los niños como escudos. Para proteger sus armas. Ahora, ¿por qué en el mundo, en estas 3 semanas, los noticieros no ponían eso? Lo hicieron sobre todo en Europa. Lo hicieron muy malintencionado. Ponían a Israel como los asesinos, como los agresores, como el superarmamento, los superaviones, los superejércitos, los supertanques de guerra. Sí, no, ponían eso, pero ellos no pusieron por qué tuvo que hacer Israel todo esto. Ahora, el ataque no fue el 8 de julio. Israel está siendo bombardeado por los terroristas de Hamas desde el 2007.
Israel dijo, ya no podemos vivir más así con sirenas y sirenas y sirenas, diciendo, como el matrimonio que vieron ustedes en YouTube, el matrimonio israelí, están celebrando para una muchacha, es el sueño de su vida, su matrimonio, el enlace, cuando está el rabino a punto de declararlo, en ese momento suenan las sirenas, el rabino sale corriendo, todo el mundo sale corriendo, el novio por un lado y la novia por otro lado a refugiarse. Israel no puede estar viviendo eso, no puede estar viviendo eso. Y no hacer nada porque es para no enojar al mundo, tenía que defenderse. Y ahí que Israel defiende. Y de Israel decide la opción 2, responder. Aunque eso le iba a costar un costo diplomático muy, pero muy caro. Pero hay otra cara que yo lo tengo en mi artículo y se los recomiendo. Bolaines.org, ahí está el artículo. Hay otra cara que las noticias se quedaron calladas. Mira qué malintencionado es la noticia, se quedó callada. En esta crisis de Israel con Hamás, por primera vez los países árabes moderados guardaron silencio. Ningún país árabe moderado condenó a Israel. Y todos los expertos en política internacional dijeron que los países árabes moderados saben quiénes son Hamás y saben que están vinculados con ISIS, esos terroristas en Irak. Y entonces los árabes moderados le dijeron, en otras palabras, a Israel, atáquelos. Defiéndase y haga lo que tenga que hacer. Porque estos elementos ahora atacan a Israel. Los mismos árabes moderados saben que ahora atacan a Israel y mañana van contra ellos mismos. Increíble. Entonces, todos los países árabes moderados guardaron silencio. Increíblemente, la Unión Europea, que siempre ha sido antisemita, la Unión Europea, todos sus líderes políticos guardaron silencio. No salieron corriendo a condenar a Israel. Ni Arabia Saudita, ni Jordania, ni los Emiratos, ningún país árabe moderado no salió a condenar a Israel ni a retirar su embajador. La Unión Europea, ningún político europeo salió a condenar a Israel. Todos en silencio, como diciendo Israel tiene derecho a defenderse. ¿Qué países quedaron mal parados en esto? Aquí es donde el artículo yo escribo. Aquí es la vergüenza de nuestra América Latina. América Latina, todititititos sus presidentes de América Latina salieron a condenar a diestra y a siniestra al pueblo de Israel y a retirar sus embajadores. ¿Por qué hicieron esto? Número 1, América Latina una vez más fue mal asesorada. Ellos creyeron que jamás iba a comer a Israel y iban a quedar como a la par de los paladines. Ellos creyeron. Metieron la pata. Primero, porque Israel es el máximo colaborador de América Latina del Medio Oriente. Perú ha recibido solo este año $1.000 millones en ayuda de parte de Israel. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Sí. Entonces, los países de América Latina han sido bendecidos por Israel. Se supone que por tradición los latinos deberían de ser los amigos incondicionables de Israel. Y no dudo que el pueblo lo es de América Latina. Pero sus políticos están mal asesorados. No estoy diciendo que están mal asesorados. Porque si nuestros presidentes de América Latina hubieran sido prudentes y decir, oye, ¿por qué los europeos, por qué los países árabes moderados no están condenando a Israel? ¿Por qué los europeos no están condenando a Israel? Entonces, hubieran escuchado consejeros. El gran problema de nuestra América, y yo te lo digo porque a mí me toca a veces dar consejería en las Naciones Unidas. El gran problema de nuestra América Latina, ¿sabes cuál es? Que nuestros presidentes tienen asesores políticos que no están capacitados para ese puesto. Son asesores políticos ideólogos. Y como asesor político no se puede ser un ideólogo. O sea, que no pueden tener ideología, perdón. O sea, si son asesores políticos izquierdistas, y todos los izquierdistas son antisemitas, ningún izquierdista va a ver blanco en el lado de Israel, solo negro. Claro. Ningún izquierdista. Aunque haga lo que sea lo mejor de lo mejor Israel, un izquierdista no va a ver eso. Entonces, nuestros presidentes de América Latina, desgraciadamente, están asesorados por consejeros izquierdistas. Y esos metieron la pata e hicieron que nuestros presidentes de América Latina se volcara contra Israel.
Cuando terminan las 3 semanas, Israel termina con éxito y obliga a Hamás a ir a Egipto a negociar. El mundo, tratado de paz. Tratado de paz. El mundo, los líderes políticos le dan la razón a Israel y América Latina queda como los malos. ¿Con qué cara ahora América Latina va a ir a Israel? ¿Con qué cara va a decir al primer ministro de Israel, venga a visitarnos? ¿Con qué cara? Entonces, ¿quién quedó mal parado? América Latina. El costo diplomático de Israel fue caro, sí, por los pueblos que se levantaron, sí. Pero en cierta forma tuvo un precio bueno político. Por primera vez, Israel salió bien parado. Mi pastor, una pregunta. El enemigo de Israel es tan gigante, tan grande al lado de la pequeña nación de Israel. Para nuestro hermano, ¿va a desaparecer alguna vez Israel? No, jamás. Amós lo dice, Amós capítulo 9, versículo 14. Y deben de saberlo los izquierdistas esto ya, y en especial todos los pro-árabes. No van a poder borrar a Israel del mapa. Amós dice, y sucederá que yo me acordaré de mi pueblo. Lo recogeré de toda la tierra, lo traeré de nuevo a su tierra, lo plantaré en su territorio, sembrarán árboles y comerán de su fruto, reconstruirán las ciudades destruidas, y termina así, y nunca más serán echados de su tierra, porque yo Jehová lo he dicho. Si Jehová lo dice, ninguna fuerza, ni aunque se unan como va a suceder en Armagedón. De hecho, tengo el estudio, Armagedón se llama, lo tengo. Ni aunque se unan como en Armagedón, titititas las naciones en la guerra de Armagedón, ni aún así no podrán borrar a Israel del mapa. En otras palabras, nadie podrá echar a Israel. Y otra cosa importante, en esta guerra de desinformación que se dio con Hamás, aunque no ha terminado todavía, pero ya están quebrados los de Hamás, debo declarar algo. En todo se hacía ver que Israel tiene territorios ocupados. Israel no ha ocupado ni un territorio. Es su tierra. Es su tierra. Que no lo quieran reconocer es otra cosa. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Acaso los palestinos son los descendientes de los filisteos? Y por lo tanto son tan antiguos como los judíos. Y por lo tanto los palestinos también tienen los mismos derechos que los judíos de esa tierra. Bueno, si así fuera, tenemos que darle crédito que sí. Pero los palestinos no son descendientes de los filisteos. Los filisteos ya en la época de Jesús ya no existían. Y la palabra Palestina tampoco significa filisteo. La palabra filisteo en inglés, en español o en hebreo es filisteo. La palabra Palestina en inglés, en español o como lo quiera llamar, es Palestina. No tiene nada que ver ni Palestina con filisteo, no tiene nada que ver la una con la otra. La palabra Palestina, que lo tengo en mi artículo, que se llama Israel o Palestina, por cierto, ahí en mi página web, ahí explico que la palabra Palestina es una palabra que proviene de uno de los 7 montes que rodean a Roma, el Vaticano. Palestino, el monte Palestino. De ahí viene la palabra, eso fue puesto por Roma. Ni siquiera es bíblica. A veces yo cuando estoy leyendo los estudios de nuestros compendios manuales de la Biblia, que me gustan bastante y todo, pero me enojo yo mismo cuando veo de la tierra de Palestina. En la Biblia nunca aparece, bíblicamente, nunca aparece la palabra Palestina. La Palestina es una palabra posterior que apareció en el año 135-137 y fue Adriano, el emperador Adriano, quien utilizó esa palabra para poner a la tierra de Israel. Así es que no va a haber en un escrito de la Biblia, ni del Nuevo ni del Antiguo Testamento, la palabra Palestina. No existe esa palabra. Porque el Nuevo Testamento se termina de escribir con Apocalipsis en el año 91. Y la palabra Palestina no aparece sino hasta el año 136-37. Es por eso que no hay. Por eso a mí yo un poco me enojo con nuestros compendios manuales, porque ¿por qué ellos están utilizando la palabra Palestina si esa palabra no existe en la Biblia? La palabra que aparece en la Biblia es tierra de Israel y antes de Israel, Canaán. Así de sencillo. Entonces, Israel no está ocupando ningún territorio. Sin embargo, Israel, con el deseo de demostrar al mundo que quiere paz, Israel ha entregado su propia tierra bíblica. Gaza. ¿Dónde está ubicado Gaza? Es Hebrón. ¿Qué es Hebrón? La primera ciudad que el padre Abraham compró con su dinero para poner la tumba de la madre Sara y de los patriarcas. Entonces, Jericó,
que también Israel lo entregó. Jericó, ¿de quién es Jericó? ¿Es de los palestinos? No, señor. Jericó bíblicamente, hace 4000 años, el general Josué conquistó esa tierra de Israel. Hay hasta hay un canto de Jericó. Belén, por amor, por demostrar al mundo Israel que quiere paz, está bien, entregó Belén, bíblicamente es de Israel. Es la ciudad del Mesías. Es la ciudad del Mesías, la ciudad de David, Belén. Y sin embargo Israel, para demostrar al mundo que quiere paz, entregó Belén a los palestinos. Samaria, la ciudad de los reyes. Pero para demostrar al mundo Israel que quiere vivir en paz con sus vecinos, le entregó Samaria. Pero bíblicamente Israel no está ocupando ninguna tierra. Israel no es, como decía en esta noticia, el que está ocupando nuestro territorio. No está ocupando territorio. Al contrario, ha cedido. Ha cedido para demostrar al mundo que quiere paz. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, para nuestros hermanos, ¿debemos orar por Israel? La Biblia lo dice. Y esto es muy importante. Porque otra de las catástrofes que pasó en esta crisis de Israel fue que nuestra iglesia evangélica, y con todo respeto, lo digo con todo respeto porque estoy en América del Sur, los evangélicos de América del Sur quedaron mal parados. Muchísimos pastores suramericanos se manifestaron abiertamente en contra de Israel y a favor de Hamás. Así lo vimos. Y a favor de Hamás. Y dijeron cosas bien feas en contra de Israel. Estamos hablando de pastores en Sudamérica. Y si estos pastores hicieron eso, estos pastores están en graves problemas, gravísimos problemas. Uno, tenemos profunda duda de que ellos sean miembros de la Sabia. Un rabino me dijo una vez cuando yo era jovencito viviendo en Israel, haciendo mi servicio militar, viviendo allá en Israel, me dijo este rabino: hijo, si el Mesías Yeshua es el Mesías de Israel, entonces el Mesías va a unir a los dos pueblos, me dijo. Entonces me dijo, los cristianos son nuestros judíos que se perdieron. Me dijo el rabino, si este cristiano es parte de esa que va a unir el Mesías, de la Sabia, entonces un cristiano que odia a Israel, me dijo, tenle miedo, no es de la Sabia. Porque no puede ser, me dijo, que diga que tiene al mismo Mesías de Israel, o sea, que recibe la misma Sabia de Israel y al mismo tiempo odia a Israel. Entonces me dijo, tenle miedo a ese cristiano, no es de la Sabia. Si un pastor se ha manifestado profundamente en contra de Israel, entonces este pastor hay que tenerle miedo, no es de la Sabia. Porque la misma Sabia que recibe Israel es la misma Sabia que recibe la iglesia, Cristo. Gloria a Dios. Entonces, este fenómeno se dio y tenemos de decir la palabra, no puede pasar por alto. Pablo dice en Romanos capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel, a su pueblo? De ninguna manera. Porque yo también soy israelita, dice, de la tribu de Benjamín. Y luego sigue todo el capítulo. Ahora, nótese algo interesante que yo saqué en mi artículo, que estoy recién ahorita, que está en mi página web, bolaines.org. ¿Lo van a poder ver en la página, no, hermano? Sí, está ahí en la página. www.bolaines.org. Ya. Sí. Nótese la experiencia. No sé cuántos minutos tenemos todavía, pero me podía tocar. Sí, nos quedan todavía. Entonces, nótese esta experiencia. Déjeme aclarar esto. Viene Balaam. ¿Quién era Balaam? Lo explico en mi libro Camino al falso profeta. Hablo de él, de Balaam. De hecho, todos estos falsos profetas son auténticos, sí, legítimos hijos de Balaam. Balaam fue un profeta gentil, el primer profeta gentil. Primer profeta gentil. O sea que en su momento el tipo tuvo contacto con Dios. O sea que fue un tipo que se consagró a Dios y tuvo bendición de Dios. Fue el primer profeta gentil. Pero después su corazón se corrompió por la codicia, por el amor a la fama y al dinero. Un día el tipo, cuando Israel viene en una manera desafiante, victorioso sobre su territorio, los reyes de Balac, eran varios pueblos que componían todo lo que hoy se conoce como Jordania, Arabia Saudita e Irak. Esos eran los reyes de Balac.
los reyes de Balac se dieron cuenta que Israel estaba triunfando a diestra y a siniestra y que el Dios que adoraba a Israel era el Dios que les estaba dando la victoria. Entonces ellos contratan a Balaam y le dicen a Balaam que le van a dar mucho, pero muchos dinero, beneficios, regalos, si maldice a ese pueblo de Israel para que el Dios que los estaba ayudando ya no los ayude y que Israel pueda ser derrotado y desbaratado y desaparecido del mapa. Balaam, que sabía perfectamente que el Dios Jehová de los ejércitos estaba con Israel, por amor al dinero, a la fama, al poder, se monta en su burra y emprende su camino hacia los reyes de Balac para maldecir a Israel. En el camino, la burra ve entre una parte, un callejoncito, ve al ángel de Jehová, así lo dice aquí, Santo Dios. 22, 23 y 24 de Números. Dice, vio al ángel de Jehová. La burra lo vio. Sí, con la espada desenvainada. Cuando el ángel de Jehová, cuando la burra ve al ángel de Jehová, el animalito, recuerde que los animalitos tienen esa sensibilidad. Ellos pueden percibir. Un animalito puede percibir la presencia de algún ser, como un ser angelical del Señor, como también perciben a los demonios. De hecho, cuando se está haciendo una liberación del endemoniado, los perros salen a esconderse y temblando y todo. Entonces, el animalito vio al ángel de Jehová y dice que el animalito se pegó contra la pared y le pega la pierna a él, y agarra su vara y le comienza a pegar de garrote y empieza a ofender al animalito. Y el animalito vuelve a salir, pero se vuelve a meter en otra ocasión donde no hay salida. Y como ve el animalito al ángel de Jehová, ya no hay salida, el animalito se tira al suelo y lo aplasta a él. Entonces lo está aplastando, él se siente ofendido más y le dice palabras duras ante el animalito. Y el animalito habla, el relato de la Biblia, le dice el animalito: ¿por qué me estás pegando? ¿Acaso has visto que yo soy así usualmente contigo todos los días? Y Balaam se ofendió. Ay, todavía te atreves a hablar. Mira lo que es la brutalidad. Ni siquiera se da cuenta que un animal le está hablando. Y si todavía te atreves a hablar. Y en ese momento dice, Dios le abrió los ojos a Balaam. Y dice que Balaam vio al ángel de Jehová. Muy importante para los que están viendo este estudio. Para los que dudan de la deidad de Jesús. Porque hay evangélicos que dudan. Algunos falsos que se autodenominan mesiánicos, que no son mesiánicos porque no son judíos. No estamos hablando de los verdaderos judíos mesiánicos, sino de los que se dicen ser pero que no lo son, y que ahora están negando el arrebatamiento y que están negando la deidad de Jesús y que están negando el Nuevo Testamento. Quiero decirles a ustedes también, tengan cuidado, porque teológicamente está probado que el ángel de Jehová es el mismo Jesús. Y nótese que cuando Balaam ve al ángel de Jehová, dice que le rindió reverencia. La palabra que está utilizando es adoración de reverencia que solo se le podía hacer a Dios. O sea, Balaam sabía frente a quién estaba. Interesante. Dios. O sea, y esto es bueno. Y por eso cuando van de los reyes y le dice Balaam que maldiga a Israel, le dice no puedo maldecir al pueblo que Dios no ha maldecido. Y termina su bendición. Y bendeciré a los que... Y serán malditos los que te maldigan. Y serán benditos los que te maldigan. Perdón, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Si el propio ángel de Jehová, que en este caso ya sabemos que es Jesús, salió al frente a defender a Israel, ¿quiénes son estos pastores que se pusieron del lado de los malditos para atacar al pueblo que es bendecido? Pastor o hermano evangélico, no me importa si eres izquierdista. Ten cuidado en menospreciar al pueblo de Israel o en atacar con tu espíritu antisemita al pueblo de Israel. Te guste o no te guste,
lo acepte o no lo acepte, es pueblo de Dios. Y por 2000 años, Satán ha querido borrarlo igual que a la iglesia y no los han podido borrar. Igual que las mega iglesias no podrán borrar a las iglesias chiquitas, igual no podrán borrar al pueblo de Israel. Y qué interesante, Pastor Hugo, los dos son chiquitos. Israel es pequeño y la iglesia que está siendo atacada es la iglesia chica. Y las dos están firmes y van a permanecer firmes porque Jehová. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa parte quería tocar para que toquemos la última parte del mundo y todo ese asunto. Orad por la paz de Jerusalén, dice el Salmo 122. Así es. Y sean benditos. Sean benditos los que te bendigan. Los que te bendigan. Pastor, ¿en qué estado está ahora ya Israel? ¿Ya cesó un poco la guerra que hubo en estos días? Bueno, están en las negociaciones. Por supuesto que los terroristas de Hamas siguen atacando. El día de hoy, en estos días han atacado, un proyectil pegó en una sinagoga israelí. Hubieron dos miembros de la sinagoga que murieron. Sigue lanzando sus cohetes, sus proyectiles, y lo sigue haciendo desde las escuelas y todo. Debemos orar nosotros por Israel. Debemos de estar orando por Israel, pero lo bueno es que el grupo terrorista jamás ya quedaron desacreditados. Y eso ha sido un triunfo para Israel. Pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir orando. Amén, qué bendición. Bueno, amados hermanos, vamos a ir a un corte, vamos a pasar una alabanza, algo que tengan ahí preparado los hermanos. Vamos a ir, ya regresamos con nuestro pastor, él nos va a estar dando ya los últimos datos acerca de todo esto que ha pasado en el conflicto del Medio Oriente, amados hermanos. Muy buen tema el día de hoy y Dios me los bendiga. Vamos y ya regresamos, amados hermanos. Santo es el que vive, amén. Queda lo mejor. Aleluya. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Aleluya, vamos, diga. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Dígalo con fuerza, dígalo. porque sé que estás aquí. Sí, Señor, y mi alma. Tú eres, Señor. Porque sé que estás aquí. Gloria esté en este lugar, Señor. Presencia gloriosa. Yo sé que Muy bien, amado hermano. Ya estamos de regreso con nuestro amado siervo del Señor, el pastor Antonio Bolaine, quien está con nosotros compartiendo este tema, amado hermano, de lo que ha sucedido, la crisis en el Medio Oriente, crisis en Israel, sobre todo este conflicto, amado hermano, que hemos visto en este momento. Y ahora queremos que nuestro pastor nos oriente un poco más acerca de la crisis también que está viviendo el mundo cristiano, la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy en día hemos visto, pastor, cosas que nunca antes creo yo que se habrían visto, como viendo tanta cosa, pero hay una en especial que nos sorprende. Algo que ha despertado una calentura tremenda dentro de la iglesia, una fiebre del apostolado.
Pastor, usted tiene una gran experiencia en todo esto y quisiéramos explicar qué significa un apóstol, de dónde viene esto, qué pasó que en estos últimos años, el boom del apostolado, y ahora cualquiera que no sabemos ni, como dice por ahí un predicador, de qué árbol goteó y que no sabemos nada de ellos, y ahora ya son apóstoles y ellos demandan que se les obedezca. Incluso escuché a uno de estos señores citar el libro de Efesios diciendo que cualquier pastor que no se una a la doctrina de apóstoles y profetas que ellos tienen ahora va a quedar fuera del plan divino. Mi pastor. Bueno, esta es una teoría que vino, no es nueva, no es nada nuevo. Esta es una teoría que la creó San Agustín de Hispona. San Agustín de Hispona, que es el ideólogo de la Iglesia Católica. Él es el que creó la teología del Kingdom Now, o el reino ahora, donde San Agustín de Hispona hizo con su famoso libro La Ciudad de Dios, ese es su famoso libro, La Ciudad de Dios, donde él dice que la iglesia ha sido puesta para instalar el reino aquí en la tierra. Por supuesto, él está hablando de la Iglesia Católica, y que por lo tanto la Iglesia Católica, que es la Santa Madre Iglesia, entre comillas, dice él, ¿verdad? Dice, es la que está guiada para conquistar todos los reinos, hasta instalar el reino de Dios teocrático sobre la tierra. Cuando la iglesia haya instalado el reino de Dios sobre la tierra, dicen estos apóstotas, San Agustín de Hipona primero, entonces Jesús podrá venir ya, a agarrar ya tranquilo, ya podrá venir en paz, porque ya la iglesia hizo el trabajo. Okay. Esa teología es de San Agustín de Hipona. Entonces San Agustín, por eso es que la Iglesia Católica llevó a cabo las famosas cruzadas, las crueles, despiadadas y sangrientas cruzadas que mató millones de personas, incluyendo la Inquisición, todo. Bueno, después eso fracasó, la Iglesia Católica se archivó, hasta que en 1940 un grupo de pastores apóstotas de Canadá resacudió el libro La Ciudad de Dios y creó la nueva teología, entre comillas, llamada Kingdom Now, reino ahora. La idea era que ahora era la iglesia evangélica la llamada a la instalación del nuevo reino sobre la tierra. Pero como en aquel entonces la iglesia era ardiente y caliente, no prosperó y se archivó hasta que en la década de los 80 se levantó el gran apóstata de Estados Unidos, Kenneth Hagin, y Kenneth Hagin más su discípulo amado Kenneth Copeland comienzan a darle vida a este Kingdom Now y comienzan a crear el nuevo movimiento neopentecostal. O sea, que ellos le llaman la nueva experiencia del Espíritu Santo a través del movimiento de ellos. Y que no es otra cosa que el reino ahora, la instalación del reino. Es decir, que Cristo no puede venir hasta que la iglesia no haya conquistado todos los reinos, según la teología de ellos. En todo esto, por supuesto, empieza a crear, pero necesitan otra teología que les dé el impulso, el empujón que ellos necesitan. Allí es cuando se levanta otro hereje de Estados Unidos que se llama Peter Warner. Y Peter Warner viene y crea el libro La Nueva Reforma Apostólica. Ahí viene ya, que es el veneno. Ese veneno se agrega al Kingdom Now, la Nueva Reforma Apostólica. Y supuestamente Peter Warner dice que igual que hubo una reforma, se necesita una restauración apostólica, y que esa es la restauración de los últimos días, y se agarra del libro de los Hechos, capítulo 3, donde está hablando el apóstol San Pablo. Es necesario que los cielos retengan al Señor hasta que se hayan dado los tiempos de restauración, que hay nada que ver con ello, sino que está hablando del milenio. Pero bien, como ellos son expertos en manipular y sacar de contexto totalmente la Biblia, agarran esa parte y ahí viene la restauración apostólica. Y entonces dice Peter Warner que Dios viene a traer una nueva revelación apostólica y una restauración apostólica y profética en esta manera, y que estos nuevos apóstoles serán los hombres que van a guiar el último triunfo de la iglesia gigantesco para ganar toditititito los poderes de la tierra e instalar el reino, para que Cristo y entonces le digan a ellos: ahora sí, ya lo hicimos todos nosotros, ven y ya, siéntate aquí. Bueno, entonces de ahí surge este movimiento con Peter Warner, y ahí se levanta la calentura de la restauración apostólica. Ahora, la pregunta es: la palabra restauración apostólica, que viene con la nueva revelación apostólica, ¿es bíblico esto?
100% antibíblico. Antibíblico. Primero, porque no puede haber restauración. Porque si hay restauración, estamos aceptando públicamente, escuchen lo que están viendo, y usted, pastor, si está metido en esa onda, públicamente está reconociendo que el canon de las Sagradas Escrituras falló. Está reconociendo. Porque si está hablando si está hablando de restauración, está hablando que el canon falló. Y el canon no puede fallar. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Amén. Y hay una severa sentencia, pastor, para todo aquel que le ponga o le quita. saque. Si tú eres parte de ese movimiento, tu nombre ya está fuera del libro de la vida. Porque no lo digo yo, lo dice Apocalipsis. A todo aquel que le quite o lo ponga, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Capítulo Entonces, 22. si nosotros aceptamos la restauración apostólica, estamos rechazando el canon de las Sagradas Escrituras. Estamos rechazando que las cartas de Pablo fallaron, que las cartas de Pedro fallaron, que las cartas de Juan fallaron, que los 4 evangelios no sirvieron. Entonces, estamos fallando. Cuando nosotros hablamos de una restauración apostólica, estamos cayendo en un garrafal y descomunal y blasfemo. Ahora, hermano, pero ellos hacen milagros. Un momento. Yo tengo un estudio que lo grabé profundamente que se llama Nunca los conocí. En el estudio estoy diciendo que habrá una multitud el día del gran juicio que le dirá, Señor, pero en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué le responderá el Señor? Nunca los conocí. O sea, que nunca fueron parte del Señor, aunque sí hicieron estos milagros. Ahora, si estamos en contra de la restauración apostólica, también hablan ellos de la restauración profética. No puede haber restauración profética porque los profetas es el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué los profetas? ¿Qué significa la palabra profeta? La palabra profeta en hebreo es naví y quiere decir boca de Dios. En el Antiguo Testamento del pueblo de Israel todavía no existía la escritura. No existía la escritura escrita. La escritura se terminó de escribir hasta después que vinieron de Babilonia. Entonces el pueblo recibía la palabra por boca del profeta porque no había escritura todavía. No se había hecho el canon. Por eso Jesús dice que la ley y los profetas, hasta Juan es el último de los profetas, el último, porque después de Juan vino el profeta de los profetas. Aleluya. El de la profecía del libro de Números, de Deuteronomio, profeta les levantaré. Es el Señor Jesucristo, es el máximo. Jesús es el máximo profeta y es el máximo apóstol. Ya no hay más. Entonces, restauración. Ahora, ¿por qué dice edificado sobre el fundamento de apóstol y profeta? Porque el Antiguo Testamento fue escrito por los profetas y el Nuevo Testamento fue escrito sobre los escritos de los apóstoles que conforman la doctrina de la iglesia. Es el fundamento. Esto No es ellos. No ellos. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Los profetas. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Por los dos. La escritura, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los escritos de los profetas. No puede haber nuevo profeta ni nueva revelación. Es más, para que quede muy claro esto, el propio Tertuliano le refuta, porque ya había esa calentura, que estamos hablando del primer siglo. El propio Tertuliano le refuta en una carta escribiendo a los que querían hablar de la sucesión apostólica. Le dice Policarpo, dice, demuéstrenme ustedes que son descendientes directos sanguíneos de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, y entonces yo aceptaré su apostolado. Tertuliano. Y Tertuliano inclusive cita a este de Roma, al que fue pastor, se me olvida el nombre en este momento, de Roma, lo cita que ni siquiera él aceptó el título de apóstol. Entonces, el mismo Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, rechaza públicamente. No existe. Ahora, ¿existe el ministerio apostólico hoy en día? Bueno, ¿cómo existe? ¿Qué significa la palabra apóstol? Apóstol viene de la palabra apostolo y significa enviado. ¿Qué es enviado? ¿Quiénes son los apóstoles? Son los misioneros. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay un misionero que tengo mucho aprecio por él, se me olvida el nombre, es español él, y este español, muchacho joven, preparado, educado, español, con toda su vida allá en España, él sintió la pasión en su corazón del llamamiento misionero para venir a las selvas de Ecuador, a los indígenas, a aprender el dialecto de los indígenas. Se casó con una indígena y está viviendo aquí en las selvas de Ecuador. Él es un apóstol.
Cumple la misión del Cumple la misión y sin embargo ni siquiera se da el título de apóstol. ¿Qué es un apóstol? Son unos misioneros, esos múltiples de hombres lindos que están aquí en Ecuador, en la selva de Ecuador, dando su vida. Gloria a Dios. Esos hombres que se van a Haití, sabiendo que es un país que es sumamente pobre, a dar su vida allí, poniéndose en peligro con los brujos y todo. Esos son los verdaderos apóstoles. A ellos nadie les da gloria y esos son los apóstoles verdaderos. Un apóstol no son estos bandidos que están allí, que tienen criados que les están limpiando los zapatos, lambiéndoles los zapatos o secándoles el sudor. No, estos son unos vividores, manipuladores. No son apóstoles del Señor. Además, el ministro no está para que le sirvan. El ministro estamos para servir, no para que nos sirvan. En esa manera, de manera que no existe el apostolado. El profeta no existe. Y por cierto, la calentura, ya estamos terminando, la calentura de llamar a la mujer profeta. Eso es antibíblico y es blasfemo y eso es abominable entre una comunidad judía. Si en una sinagoga, por ejemplo, alguien dice, y ahora presentamos a la profeta, se van a levantar los judíos con asíes y la van a quebrar en la cabeza, porque está prohibido en Deuteronomio masculinizar el nombre de una mujer en el púlpito. Wow. No se puede masculinizar. Así es que a una mujer no se le puede llamar profeta, como tampoco apóstol, porque son palabras masculinas y está prohibido en Deuteronomio masculinizar, igual que está prohibido feminizar. Es decir, que no se le puede dar a un hombre en el púlpito el título de femenino, ni se le puede dar a una mujer para no estimular el espíritu gay. Amén. La Biblia. Entonces, hoy en día ni saben la ignorancia de nuestro pueblito evangélico. Ay, Dios mío. Llamando a la gran profeta, eso es antibíblico. La palabra para una mujer es la palabra naviot, en hebreo, naviot, y la traducción es profetiza. La palabra el título que tienen que utilizar es profetiza, nada más, pero no profeta. Eso es solo para hombres. Se nos termina el programa, pero era bueno tocar ese punto. Amado hermano, ya nos despedimos de ustedes, nos quedan solo unos segundos de programa. Este es su programa La Verdad os hará libre, que ha sido una tremenda bendición tenerlo acá, pastor. Le agradecemos de parte de todos los hermanos acá en Ecuador la enseñanza. Gracias por su apoyo, por estar acá con nosotros y nos despedimos, hermano, nos despedimos, pastor. Damos gracias al Señor por todo haber estado con ustedes. Es un privilegio, que Dios me le bendiga. Y pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, sigan adelante y vuelvan a las Sagradas Escrituras. Aquí está la seguridad de la salvación. Dios les bendiga. www.bolaines.org. Búsquenlo en Facebook también, puede buscar, ahí están todas las cosas del pastor Bolaines. El Cristo de la Gloria me los bendiga. Será hasta el próximo fin de semana. Dios les bendiga.